sobre los temas de la reunión, y hay uno muy importante: modificar, decías, las leyes del ISFAM para que las viudas y los hijos de los militares caídos, sobre todo los de menores ingresos, pues tengan una pensión digna y se aseguren también el estudio de los muchachos, ¿no?, que quedan huérfanos. La verdad es que esta es una deuda pendiente de hace muchos años. Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas le han venido pidiendo esto de manera respetuosa pero enérgica al Congreso. Hay que partir de una base. Las Fuerzas Armadas en nuestro país no tienen un sistema de pensiones, así como pues, todos los que trabajan en el gobierno pues, tienen el ISSSTE, o los que trabajan en la iniciativa privada tienen el IMSS y tienen sus fondos de pensiones, tienen sus afores, etcétera. Las Fuerzas Armadas no. Las Fuerzas Armadas dependen de lo que esta soberanía les autoriza año con año. Y se establece en la ley del ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Ahí se establece qué derechos tienen. Y año con año el presupuesto de la Federación establece el monto para cubrir pues todo lo que establece la ley. Y los montos que se les dan a las viudas de los militares, sobre todo, como bien lo mencionas, los de menores rangos que pierden la vida, son ridículos. Entonces, ya hay una iniciativa, un servidor presentó una iniciativa ya desde el año pasado, pero no ha logrado el consenso de las fuerzas políticas y en lo particular el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué hablamos del visto bueno de la Secretaría de Hacienda? Porque evidentemente esto tendrá un costo presupuestal para todas las y los mexicanos. Tendrá que aprobarse en el presupuesto de egresos del 2024 un monto para poder cubrir precisamente con ese aumento en sus pensiones. Pero creemos todos que el costo que sea es pequeño comparado con el beneficio que le genera al país. ¿De cuánto se está proponiendo, diputado, para que hubiera, no sé, ahorita como están vetados los fondos o fideicomisos, de cómo se pudiera asegurar una partida presupuestal para que se... Si está en ley, entonces en el presupuesto de egresos de cada año tendrá que darse la suficiencia presupuestal para cubrir con lo que establece la ley. Es decir, el presupuesto le envía año con año al ISFAM el dinero de las pensiones de todos los militares. ¿De cuánto fue este año? No tengo la cifra, pero son varios miles de millones de pesos que se envían de acuerdo a cálculos actuariales que se nos presentan cada año para cumplir con la ley. Es decir, la ley es muy clara y establece cuánto se le entrega a un militar cuando se jubila, y se establece perfectamente claro por rango. Es decir, si eres un soldado raso que estuviste 10 años, pues no tienes derecho a nada, pero si tienes 20 años de trabajo y te jubilas y te pensionas, entonces dependiendo del último rango que tuviste, si eres teniente coronel te toca un monto, si eres general, si eres, en fin, ¿no? El problema no es ese, ahí está perfectamente claro, y creo que de cierta manera, de una manera equitativa. El problema es cuando alguien muy joven, un soldado raso, muere. Los de nuevo ingreso, por decir que no, claro, ni siquiera a lo mejor en un accidente patrullando una carretera, a lo mejor ahora, por ejemplo, con la pandemia perdimos a muchos elementos que nunca dejaron de trabajar, a diferencia de mucha gente o de casi todo el país y el mundo que se quedó en sus casas. Ellos siguieron trabajando, siguieron recorriendo el país, siguieron atendiendo desastres naturales, fueron a vacunar, en fin, estaban en la primera línea de fuego y muchos murieron. Y sus viudas reciben pensiones ridículas me refiero, 3-4 mil pesos mensuales. Ofensivas. Imagínense 3-4 mil pesos mensuales para una viuda de un militar joven, que lo más probable es que tenga niños chiquitos, porque cuando alguien se pensiona a los 60 años, pues a lo mejor sus hijos ya pasaron a la universidad, ya no tienen que mantener una familia, ¿no? Solamente tienen que salir adelante él y su mujer. En este caso, muchas veces dejan a niños pequeños, y por eso estamos convencidos hay que aumentarles la pensión a las viudas de todos estos elementos que desafortunadamente han perdido y que estadísticamente seguirán perdiendo la vida. ¿Ahorita tienen ustedes idea de cuántos niños huérfanos hay precisamente por esto, por la guerra contra el narcotráfico, por el combate a la delincuencia organizada en general?
¿Cuántos niños hay en la orfandad? Mira, no tenemos la cifra, pero sí hay cálculos actuariales de cuánto costaría. Y la verdad es que se habla de que los primeros años no rebasarían ni siquiera los 400 millones de pesos para todas las viudas y que quizás llegue a cerca de 1,000 millones en algunos años. Es decir, creemos que es un monto pequeño para el servicio a la patria que han dado todos estos militares y que sus familias merecen, sin duda alguna, ser apoyadas por el Estado mexicano. Pero no son palos de ciego los que están dando ustedes los legisladores, porque destinar un monto sin saber cuántos niños, cuántas viudas... No, sí existen ya los cálculos, insisto. Ajá. Los primeros años estamos hablando de cerca de 400 millones de pesos los que se necesitan. Sí, pero ¿a cuántos van a beneficiar? A todos los que sucedan. Al final es un tema actuarial, no sabemos cuánta gente va a morir, pero como cualquier seguro, se establecen cálculos actuariales y se sabe más o menos cuántas personas se requieren año con año, y esto irá creciendo, porque al final, al principio lo recibirán pocas, pero año con año se irán sumando más viudas y más viudas y más viudas, y todo esto está ya establecido en estudios actuariales que ha hecho precisamente el ISFAM. Eso es lo que queremos acordar con la Secretaría de Hacienda. El problema no es nada más cambiar la ley, el problema es dejar claro que el Estado mexicano tenga la capacidad económica y financiera para poder entregarle esos recursos a las viudas puntualmente como lo establece la ley. Lo que no queremos, evidentemente, es establecer una ley en donde mañana no tenga suficiente presupuestal y quede en letra muerta, o peor, las viudas tengan que litigar para que se les entregue ese dinero. Siempre tienen que tener el derecho una vez que esté establecido en la ley, y eso ya se ha venido trabajando, insisto, y ya se tienen todos esos cálculos actuariales. O que llegue alguien y lo desaparezca porque no está de acuerdo, porque es corrupción, porque es Bueno, si está en ley tendría que modificarse la ley. Y ahí pues creo que se enfrentaría con el rechazo de los grupos parlamentarios, porque al final aquí lo hemos discutido ya muchas veces. Todos los grupos parlamentarios aquí representados han dicho que quieren que se modifique la ley para que las viudas reciban más recursos. Desafortunadamente también debo decirlo, así como han dicho que quieren, no han dicho cuándo, y esto cuesta dinero, y hay que quitarle dinero a otras partidas para darle dinero a las viudas, y yo estoy convencido que hay muchas áreas en el presupuesto de oportunidad. Estamos hablando de un presupuesto de egresos que para este año fue de cerca de 8,000 millones de pesos. 1,000 millones no es nada, o sea, es decir, es un monto muy pequeño para el trabajo y para el compromiso que requiere el Estado mexicano para con las viudas de quienes perdieron la vida ayudando en muchísimas labores a nuestro país, ¿no? Sobre todo, insisto, esto no es un tema popular, es un tema de los soldados rasos, de aquellos mexicanas y mexicanos que han decidido entregar su vida a este servicio, y creo que todos los mexicanos queremos que cada día más jóvenes traten de ingresar. Creemos que debe ser un orgullo nacional pertenecer a las Fuerzas Armadas, como debería ser un orgullo nacional pertenecer a cualquier policía de cualquier municipio, y como debe ser un orgullo nacional también pertenecer a cualquier policía estatal. Pero si no les damos a los policías municipales, a los estatales y por supuesto a nuestras Fuerzas Armadas pensiones dignas, pues evidentemente serán la última opción de los jóvenes, y queremos que no sea la última sino la primera. Los congresistas de todo el país están en deuda con los militares, sobre todo los soldados rasos, los cabos, quienes apenas ingresaron y que se encuentran totalmente desprotegidos, ¿no? ¿Quiénes son diputados quienes no quieren, que dicen que sí, pero que finalmente a la hora de votar? El gobierno, Hacienda. Nosotros, al final, acuérdate que el presupuesto de egresos viene por parte del Ejecutivo Federal. El Ejecutivo nos lo envía año con año. Es un saque, sí, pero desafortunadamente, y debo decirlo con toda claridad, en todos los años del presidente López Obrador, pues se ha estilado que esta soberanía no le cambie ni una coma al presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que desde el saque del presidente ya venga ese monto aprobado, y evidentemente los partidos aliados al presidente no van a modificar una ley si no acuerdan primero con la Secretaría de Hacienda que está dispuesto a cubrir con dichos gastos. Debo decirte que los partidos de oposición, por lo menos en donde yo milito, que es el PAN, hemos votado todos los presupuestos de egresos del presidente López Obrador en contra. ¿Por qué? Porque se nos ha violado el derecho constitucional
de poder participar en el presupuesto. Cuando te mandan un presupuesto que no puedes modificar, pues entonces están violando nuestro derecho, no nos están consultando. Y por eso, en este caso en lo particular, necesitamos el acuerdo de los grupos parlamentarios que tienen la mayoría en esta Cámara de Diputados, y ellos requieren que la Secretaría de Hacienda se los autorice. Diputado, en estas reuniones que han tenido con el secretario Crescencio Sandoval, ¿qué les dice en torno a la urgencia, la necesidad de que se les mejoren los salarios a los de menor rango y sobre todo teniendo en cuenta, como dices, que son gente muy joven y pues pierden la vida en cualquier situación? ¿Qué les dice? Y más o menos, si tienen un padrón de cuánta gente hay en ese estatus. A ver, en el Ejército Mexicano tenemos más de 200,000 elementos y evidentemente es una pirámide donde más elementos hay, es abajo. Cuando tú ves los altos mandos, pues hay cerca de, ya entre tenientes coroneles y generales, menos de 200. Es decir, arriba hay muy poquititos. Cuando hablas de una base de cerca de 200,000 elementos, los que logran llegar a tenientes coroneles, generales, brigadieres, generales de división, etcétera, son pues 200 elementos. Es el 0.1% de toda la base, ¿no? Y por eso a quien hay que apoyar es a la base. Y hay que además reconocer que el ejército es probablemente la única institución en este país en donde sí hay una verdadera carrera. Nadie llega a ser general si no ha estado por lo menos 25 años en el ejército, y todos, empezando e incluyendo al general secretario Luis Crescencio Sandoval, empezaron siendo soldados rasos. Ahí no hay de que por dedazo ya eres general. No es como en las embajadas que luego vemos que nombran a alguien que en su vida había estado en una embajada, que ni siquiera había participado en el servicio exterior y lo nombran embajador en España o en Alemania. No, aquí no. En el ejército todos empiezan siendo soldados rasos y ellos entienden las complicaciones que tienen los soldados rasos, y por ello todos, hay una unanimidad, diría yo, en las Fuerzas Armadas, que le han exigido durante muchos años a este Congreso que se modifique la ley en lo particular para apoyar a las viudas. ¿Pero qué les dice el secretario a ustedes al respecto? Pues que lo hagamos. No, o sea, yo te diría que lo primero que a mí me pidió la Sedena en septiembre del 2021, que tomé protesta como presidente de esta comisión, fue el tema de las viudas. Y había habido ya, la legislatura pasada, una modificación de ese tema en la comisión que nunca se votó misteriosamente en el Pleno. Es decir, la comisión la aprobó por unanimidad, pero lo digo porque lo he dicho públicamente muchas veces, le dieron a tole con el dedo a la Sedena, la comisión lo votó y se perdió en la mesa directiva y nunca se aprobó en el Pleno. Lo que hoy queremos es que públicamente no solamente lo apruebe la comisión, sino que con el beneplácito de Hacienda pase en el Pleno, pase en el Senado y se publique por el presidente de la República, y el compromiso tiene que ser que sea en los próximos meses para que nos dé tiempo, con calma, porque el pretexto siempre ha sido es que ya está el presupuesto. Bueno, pues ahorita tenemos muchos meses de aquí al 15 de noviembre que se apruebe el presupuesto 2024. Creo que nos da perfectamente tiempo y esperemos que ahora sí le cumplamos, no a la Sedena, no al secretario, a los miles y miles de soldadas y soldados, porque también hoy hay muchas mujeres. Hablamos siempre de que es una ley de viudas, pero el día de mañana también puede ser de viudos. Al final, hoy ya no es excluyente una cosa. Lo importante es, insisto, que todos sepan que el día que se enrolan en el ejército, si algo les pasa, su familia va a estar protegida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.